Hola, hola. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, también. ¿No les ha llovido ahí por su casa? Bastante. Buenas ¿Eh? tardes, profesora. Sí, un Sí, sí, ha poco estado bastante. lloviendo. Sí, buenas tardes, sí, Sí, ¿verdad? muchísimo. Sí, hombre, qué barbaridad. Eso que aquí no ha llovido tanto, bueno, seguramente los que están en provincia, ¿quiénes son de provincia? ¿Les ha tocado lluvias muy fuertes? Sí, algo. Sí, Sí, ¿verdad? profesora. Ahorita está lloviendo, profe. ¿En dónde estás? En Guerrero. En Guerrero. Sí. Sí, sí, como que estuvo muy fuerte ahí, ¿no? Sí, sigue fuerte, profe. Pues sí, muy bien. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, continuamos. Voy a compartir pantalla, profesor. Sí. ¿Ya? Ok. Muy bien. Bueno, profesor, aquí solamente les queremos comentar que ya agregamos todas las derivaciones justamente de las que habíamos discutido el día de ayer, Ujú. aparte de las tres derivaciones que tenemos aquí. ¿Le pueden cambiar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos ya las derivaciones precordiales, ajá, pues no la habíamos Ajá. puesto el día de ayer, donde justamente tenemos en dónde se va colocando cada uno de los electrodos, que dice que Ujú. justamente los electrodos van a estar situados en la superficie central del tórax, directamente sobre el corazón. De hecho, como podemos ver, el electrodo uno y 2, los que nos dan las derivaciones uno y 2, van a ser generalmente negativos, como se puede Ujú. observar en las gráficas, justamente porque se encuentran conectados, digamos, a la base del corazón, más cercanos a la base del corazón, y por ende esto nos genera la dirección, bueno, la cual está en la dirección de la electronegatividad. Por esa razón, esos dos son los que se encuentran con Ok. carga principalmente negativa. O sea, en las primeras dos, porque Ajá. están, digamos, del lado, eh, están más lejos, pues, del corazón, ¿no? Ujú. Bueno, Ujú. sí, La justamente. B1 y la B2 son negativas por ese Ujú, motivo. Sin ujú, embargo, la 3, la 4 y la 5 y la 6 ya están, porque el corazón está un poco inclinado, ¿no? ujú. Y sí, Sí. justamente por eso ya sale positivo la carga. Ajá. Ujú. Exacto. Muy bien. Ok. Y también aquí hay algo importante, que justamente en este caso el electrodo a la terminal positiva debe de estar directamente al cardiógrafo, electrocardiógrafo. Ajá, el de carga positiva al borde positivo tiene que ir directamente al cardiógrafo. Mientras que la carga negativa, el electrodo negativo, que se le llama el electrodo indiferente, se conecta a través de resistencias que tienen que ser de la misma intensidad, que en este caso, como tenemos aquí el ejemplo, son de 5000 ohms. Ujú. Y justamente cada una de estas resistencias con borde negativo tiene que ir conectado uno al brazo izquierdo, otro al brazo derecho y uno a la pierna izquierda. Ujú. Ujú. No, la siguiente, Ok. por favor. Y finalmente aquí están las derivaciones unipolares ampliadas a las extremidades, que aquí nuevamente se van a conectar al brazo izquierdo, al brazo derecho, a la pierna izquierda, pero ¿cuál va a ser la diferencia con las anteriores o con las primeras que checamos el día de ayer? Bueno, en este caso dos de las extremidades se van a conectar mediante resistencias al terminal negativo, mientras que la tercera Sí. extremidad se conecta al terminal positivo. Y justamente tenemos aquí cómo van a estar las mediciones. Cuando el electrodo positivo o el borde positivo se conecta al brazo derecho, tenemos justamente la derivación ABR, que es la primera gráfica que tenemos ahí. Si el borde positivo o el electrodo positivo se conecta al brazo izquierdo, es decir, el negativo va a estar en el brazo derecho y en la pierna izquierda, entonces vamos a tener la derivación ABL. Y finalmente, cuando el electrodo positivo está en la pierna izquierda y por ende las otras dos extremidades están con el borde negativo, entonces vamos a tener la derivación ABF. Ujú. Ok.
Bueno, yo les voy a dar un breve repaso sobre los electrodos. Bueno, los electrodos son un extremo de un conductor en contacto con un medio al que lleva o del que recibe una corriente eléctrica. Bueno, también veremos que un electrodo es un transductor, pero primero existen dos tipos de electrodos. El electrodo, perdóname, es un sensor. Ah, ok. Bueno, O sea, ¿qué es un transductor? ¿Qué significa transductor? transformar una energía a otra. Exactamente. Entonces, el electrodo es un sensor. Ujú. Ah, ok. ¿Ok? Ya después viene la parte de traducción. Ujú. Ah, ok. Sí, entonces Ok. existen dos tipos de electrodos, que son los electrodos de registro y electrodos de estimulación. Entonces, en la parte de registro, pues tenemos que, pues un tejido, bueno, un electrodo va a un tejido y este se puede, mediante un amplificador, pues ver un registro de biopotencial o una señal eléctrica, bueno, una señal bioeléctrica. Y en Ujú. los electrodos de estimulación, pues se aplica mediante un dispositivo un estímulo que ya sea voltaje o corriente y este va al tejido. Entonces, el electrodo tiene principios de introducción, que es como convertir corrientes iónicas a corrientes eléctricas o de corrientes eléctricas a iónicas. Iónicas porque nosotros en el cuerpo pues tenemos iones que son átomos con carga y son los iones de cloro, potasio, calcio y Sodio. sodio. Ujú. Y bueno, entonces bueno, un electrolito es una solución salina capaz de conducir porque las sales generan iones. Entonces, al meter un metal en un electrolito, como el electrolito conduce, entonces también el metal va a actuar como conductor. Y entonces aquí vemos que hay aquí como una interfaz electrodo-electrolito, que hay una diferencia de potencial en el metal, que puede ser cualquier metal que usaremos como electrodo, y aquí está la diferencia de potencial entre el electrodo y el electrolito. A esa diferencia de potencial se le conoce como potencial de media celda, que pues es la diferencia de potencial que nos va a generar el meter un metal a un electrolito. Y hay diferentes valores de potencial de media celda, lo cual lo que más queremos es que pues nos meta menos error en la medición. No queremos que haya como que otros fenómenos que nos repercutan eso. Y pues tenemos diferentes valores de metales y queremos que sea el más bajito. Tenemos que el plomo es el más bajito, pero no podemos hacer electrodos de plomo porque pues es tóxico. Entonces el que sigue más chiquito es el cloruro de plata y por eso es una de las características por las que se usan los electrodos de plata. Otra Es, característica, perdón, pero no es plata pura, ¿verdad? no, plata ¿Cómo se cloruro de plata. llama? Es plata, cloruro de plata. Cloruro, ajá, Plata, cloruro de plata. Esos son los buenos. sí, Ajá. sí, Entonces, la razón es que tiene un buen potencial, ¿no? Ujú. ajá, Y con eso ayuda pues a tener una mejor captura de la información del paciente. Ujú. sí. ¿De acuerdo? Y sí, Podríamos tener el último, pero ¿qué pasa con el último? ¿Qué es el Hg? el mercurio, Mercurio. Y mercurio es tóxico. ajá, sí, Entonces, no se puede. ¿De acuerdo? sí, exacto. Ok, entonces, los electrodos utilizados para medir biopotenciales son de plata, cloruro de plata. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Bueno. Mm, y bueno, otra característica igual es el potencial residual, que Ujú. por ejemplo, como vemos en esta imagen, si ponemos dos placas metálicas de igual tamaño y en la misma superficie y en el mismo electrolito, pues su diferencia de potencial idealmente es cero.
pero bueno, en la vida real no es cero, es una diferencia de potencial muy chiquita que pues igual nos va a repercutir en la medición y lo que queremos es que repercuta lo menos posible. E igual vemos que el electrodo de plata, cloruro de plata, tiene el menor. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, el de zinc es de 450 microvolts y el de plata, cloruro de plata, es de 2.5 microvolts. Y también por eso es una característica por la cual decidimos usar el electrodo de plata, cloruro de plata. Ok, muy bien. A ver, nada más una aclaración. A ver, estamos hablando de que la medición, o sea, que el electrocardiógrafo es un equipo que nos permite medir los potenciales del corazón. Ayer lo que ustedes nos dijeron es que el rango de voltajes anda de 4 milivolts menos 4 milivolts, ¿no? Porque tenemos señales que son positivas y otras que son negativas, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Eso lo dijimos ayer. Ok. Entonces, lo que dice aquí el potencial registrado, esto es una calibración. Los electrocardiógrafos tienen una señal de calibración para que nosotros sepamos cuánto, o sea, es una señal de calibración de 1 milivolt. Entonces, a la hora que nosotros ponemos la calibración, generalmente 1 milivolt son 1 centímetro de amplitud de un pulso cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir que está calibrado, que está 1 milivolt por centímetro de señal. Para que si el complejo QRS tiene el doble, o sea, tiene 2 milivolts o más, el médico sepa cuál es el voltaje que tiene el paciente, que eso es muy importante para él. Ajá. Entonces, este 1 milivolt es una señal de calibración. No quiere decir que el potencial que tiene la señal de electrocardiografía es de 1 milivolt, no, es variable, ya vimos que varía, positivo, negativo. Ajá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, esto le tienes que poner, el potencial de calibración o el voltaje de calibración es 1 milivolt y generalmente es un pulso cuadrado de 1 centímetro, ¿de acuerdo? Esa es la primera aclaración para que lo corrijan. Luego dice, el espectro de frecuencias de la señal de electrocardiografía normalmente no tiene componentes arriba de 60 Hz. Eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, el espectro de frecuencias de la señal es mucho más alta. Las frecuencias son bajas y altas. Y altas quiere decir la velocidad del complejo QRS. Son picos, ¿no? Eso quiere decir que esos son frecuencias altas. Este 60 Hz es la frecuencia que nosotros tenemos en la energía eléctrica. Y este 60 Hz nos mete mucho ruido si las cosas no se hacen bien. Entonces aquí, en el 60 Hz, lo que tiene el sistema es un filtro para eliminar esa frecuencia que se puede meter a la señal y lo que hace es alterar el trazo y que no sea útil para el médico. Ajá. Revisen muy bien este punto. Ahora, entonces dice, por lo que se considera adecuado un ancho de banda de trabajo del equipo entre 0.05 y 150 Hz. Eso sí es correcto. O sea, el equipo debe de ser capaz de registrar señales tan bajas como 0.05 Hz, que es muy lento, hasta 150 Hz, que es muy rápido, o sea, son espigas, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto sí es un ancho de banda. Este 60 Hz es la frecuencia de la energía eléctrica que generalmente hay que eliminar para que no nos meta ruido. Ustedes ya saben que esa señal se mete en cualquier lado, sobre todo en señales bioeléctricas, ¿de acuerdo?
Sí, eso quiero que ustedes lo aclaren muy bien para que lo pongan como debe de ser en su presentación, porque la vamos a mandar a los demás. Ujú, ¿ok? Bueno, a ver. Cloruro de plata. Plata, cloruro de plata. Siempre. Ujú. Ok. Manejable. A ver, la pierna derecha es la referencia. Por eso dicen que es una tierra, pero en realidad es una referencia. No quiere decir que sea una tierra física, sino es una referencia. Es el cero, digamos. La pierna derecha es el voltaje cero. Ujú. Ok. A ver, en el español de nosotros, ese microcontrolador, ¿cómo se llama? ¿No será el microprocesador? Sí, ¿verdad? Es el microprocesador. Ok.
Bueno, les voy a hablar de cómo se colocan los electrodos en el monitor de signos vitales. Como ayer vimos, habíamos dicho que eran 5. El primer electrodo, que va a ser el rojo, como se muestra en la imagen, va a ir debajo de la clavícula cerca del hombro derecho. El segundo electrodo va a ser el amarillo, igual va a ir debajo de la clavícula, pero en este caso va a ser en el hombro izquierdo. El electrodo verde va a ir hacia la parte inferior izquierda del abdomen, el negro hacia la parte derecha del abdomen igual, y el blanco es en donde va a haber se va a poder colocar en diferentes posiciones de las precordiales, dependiendo, Precordiales. precordiales, dependiendo de cuál se quiera registrar. Casi siempre se suele poner en el B1, que se encuentra en la imagen, ahí el B1. Ok, miren. Sí. Normalmente para cuestiones de monitoreo, ¿cuándo usamos el monitoreo? ¿En dónde usamos el monitoreo? Cuando los pacientes son hospitalizados. Ok, cuando está hospitalizado, pero ¿en dónde? Porque no en todos lados se usa el monitoreo de signos vitales, ¿no? ¿En cirugías Puede podría ser, ser? puede en las cirugías, en urgencias, en las terapias intensivas, o sea, las áreas críticas, en las terapias intermedias. Entonces, hay casos en donde los médicos les gusta usar 5 electrodos. Normalmente se usan 3, normalmente. Y es brazo derecho, brazo izquierdo, y el que dice ahí pierna izquierda, que se pone justamente por la zona abajo del tórax. Ajá. Con esas 3 se pueden tener las derivaciones que más información dan de cómo está la condición del paciente, que son señales grandes, ¿no? O sea, señales positivas que le dan al médico la vigilancia de la situación del paciente durante el procedimiento quirúrgico, mientras está en terapia intensiva, que son monitoreos de largo plazo, en fin. No se usan muchos más, excepto en cirugía, cuando el médico dice quiero 5 derivaciones, 5 electrodos, porque son 5 cables, ¿no? Entonces, imagínense, 5 cables, más si está el paciente intubado, más todo lo que tiene, las vías de inyección de soluciones, medicamentos, etcétera, ¿sí? Entonces, generalmente para monitoreo de signos vitales se usan 3, es el rojo, ese amarillo y el verde, ¿de acuerdo? Pero está Sí. bien, o sea, pueden ser 5, ok. La siguiente, por favor. Bueno, y nada más para mencionar que los electrodos igual son plata, cloruro de plata, a diferencia de los para el electrocardiograma. Estos son circulares y desechables. Eh, en estos consiste que alrededor del electrodo tiene un adhesivo que permite, vaya, adherirse a la piel, y esto rodea a un disco de plata, cloruro de plata. Tiene un gel, ahí se ve. Ajá, efectivamente, a veces puede No, venir, viene, bueno, ahorita normalmente actualmente viene. viene con la pasta electrólica o el gel, y algunos de los primeritos que salieron no venían, por eso se tenía que colocar, pero actualmente ya vienen todos con su pasta, con su gel. Ok. Esa pasta es muy importante porque es la interfase que hay entre la piel del paciente y el electrodo, de tal forma que haya una mejor paso, ¿no? Digamos, de la señal del paciente hacia el electrodo. Ajá, ese es el objetivo. Así es. Ujú. Y como podrán observar, tiene una terminal, que parece un chipotito, que ahí se conectan los cables que van hacia en este caso, al monitor de signos vitales. La Muy siguiente, bien. por favor.
No, ahora vamos a hablar de de otra forma de diagnóstico, que en este caso es la prueba de esfuerzo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Que también conocida como ergometría, muestra cómo se comporta el corazón durante la actividad física. La prueba de ejercicio en sí lleva alrededor de unos 15 minutos. A medida que avanza la prueba, el ejercicio se vuelve más difícil. Se continuará con el ejercicio hasta que la frecuencia cardíaca llegue al objetivo establecido o en el momento que se presenten alguno de los siguientes síntomas o signos. Estos son un dolor moderado a intenso en el pecho, falta de aire, una presión arterial anormal, ya sea baja o alta, mareos o fatiga. Su principio de funcionamiento, bueno, pues consiste en caminar sobre una cinta o pedalear sobre una bicicleta fija. Al iniciar el ejercicio aumenta las necesidades metabólicas y energéticas, por lo que aumenta la necesidad de oxígeno en los grupos musculares, donde el incremento de trabajo es mayor. El consumo de oxígeno que hace que el gasto cardíaco aumente y a su vez que el corazón lata con mayor frecuencia. Esta actividad del corazón se monitorea a través de los electrodos y se obtiene el electrocardiograma de 12 derivaciones. Ujú. La que sigue, de favor. Bueno, las señales fisiológicas que detectan, como ya mencioné, es la actividad eléctrica del corazón a través del electrocardiograma y la presión arterial, que es a través de un baumanómetro. Como lo mencionamos las clases pasadas, se coloca en el brazo izquierdo y se mide constantemente la presión arterial. Las aplicaciones. Bueno, en este caso, el médico podrá recomendar una prueba de esfuerzo para los siguientes casos. Uno de ellos es guiar decisiones sobre un tratamiento o previo a una cirugía. Otro es determinar si un tratamiento realmente funciona. También es diagnosticar la gravedad de una afección existente, de las cuales destacan las arritmias y los trastornos cardíacos, incluso la angina de pecho. Y por último es determinar si existe algún riesgo de ataque al corazón, algo preventivo. La siguiente, por favor. Bueno, y otro equipo que es útil para el diagnóstico es el fonocardiógrafo. ¿Qué es este equipo? Bueno, este es un sistema que proporciona un registro gráfico de los fenómenos acústicos producidos por el corazón y por los grandes vasos sanguíneos. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Bueno, pues este instrumento utilizado para captar los sonidos se llama fonesdoscopio, que tiene por objetivo transmitir los sonidos cardíacos con la menor distorsión y pérdida de amplitud posible. Este fonesdoscopio es un transductor que transforma la onda acústica en una señal eléctrica proporcional a la frecuencia. Entonces, este transductor no es otra cosa que un micrófono piezoeléctrico, pero no solo es el micrófono, sino que necesita de otros componentes o bloques que permitan adecuar la señal, preamplificarla, filtrarla para eliminar los ruidos innecesarios y obtener registros sin distorsiones. La siguiente, por favor. Bueno, las señales fisiológicas que se detectan viene dando por la vibración que realiza el corazón durante su ciclo cardíaco, como podrán ver en la imagen que está a la izquierda. Se muestran la sístole, la diástole y una comparación de los sonidos del primero, el sonido A, es de un registro normal y de B a F son los registros de diferentes patologías que existen en el corazón. La causa o el origen del ruido cardiovascular se entiende clásicamente como el cierre de las válvulas
atrioventriculares y semilunares. El ritmo cardíaco es el componente principal de la onda acústica, pero también cada parte del corazón tiene una constitución particular con sus propias características biomecánicas. Esto hace que la vibración del corazón, como la onda acústica que produce en conjunto, abarque un amplio espectro de frecuencias que puede ir desde 1 Hz o un poco menos, hasta superar los 1500 Hz. Y por último, las aplicaciones del fonocardiógrafo. Entre algunas aplicaciones está estudiar las alteraciones de la distensibilidad ventricular, el estudio de cardiopatías congénitas, diagnóstico de soplos, detección de estenosis mitral y detección de fístulas coronarias. La que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del ecocardiógrafo. El ecocardiógrafo es el dispositivo con el que se realiza el ecocardiograma. Este se basa en el uso de un dispositivo que es el ecógrafo. La ecografía es una técnica de imagen basada en la utilización de ultrasonidos. Se define como ultrasonido US aquellos sonidos que presentan una frecuencia superior al límite de la audibilidad, que es mayor a 20 kHz hasta 25 MHz. Los ecógrafos utilizan frecuencias entre 1 y 20 MHz. Bueno, y como recordaremos, el sonido es una onda de energía mecánica y consiste en una vibración elástica de la materia con las siguientes características, que son la frecuencia, periodo, longitud de onda, amplitud, intensidad y velocidad de propagación. Como podemos ver en esta tabla, la penetración de tejidos dependiendo de su frecuencia. Por ejemplo, si ponemos una alta frecuencia, una frecuencia mayor a 5 MHz, la penetración es menor a 5 centímetros, pero la calidad de imagen es alta. Y esta es muy útil para estructuras superficiales como vasos o músculos. En cambio, cuando se utiliza una baja frecuencia, de 1 a 5 MHz, la penetración puede ser mayor, pero la calidad de la imagen va a ser baja, y esto son para órganos profundos como el tórax o el abdomen. Bueno, por otro lado, la zona de contacto entre dos medios que transmiten el sonido se conoce como interfase. El sonido se propaga a través de diferentes medios del organismo y al atravesar las interfaces, las ondas o ecos experimentan diferentes fenómenos. Un eco son sonidos o, ondas sonoras que se reflejan y rebotan tras chocar contra una superficie o barrera. Y bueno, las características de este sonido son la atenuación, que es una disminución de la amplitud, la reflexión, que es un cambio de dirección del movimiento ondulatorio después de incidir en una superficie, y la refracción, que es también el cambio de dirección de movimiento ondulatorio tras pasar de un medio a otro en el que se propaga con una distinta velocidad. Entonces, la ecografía es una técnica diagnóstica que recoge los ultrasonidos que emite la sonda, los cuales atraviesan hasta cierta profundidad, dependiendo de la frecuencia de la sonda, la parte del cuerpo que queremos explorar, y aprovechando la diferente velocidad de propagación de los tejidos del cuerpo, para así transformar las señales que llegan en impulsos eléctricos que se visualizan en la pantalla en diferentes tonos de grises. Y bueno, tenemos como parte del ecocardiógrafo el transductor, que es la sonda que se pone en contacto con el paciente para emitir y recibir los ultrasonidos. Este es un elemento que transforma vibraciones eléctricas en mecánicas y viceversa. Los más utilizados se basan en el efecto piezoeléctrico, como lo platicó mi compañero anteriormente, pero bueno, este efecto piezoeléctrico consiste en la aparición de cargas eléctricas en las superficies del material cuando es deformado. Entonces, al aplicar un potencial eléctrico, el material se deforma. Y pues bueno, los transductores tienen cristales con propiedades piezoeléctricas que emiten haces de ultrasonido a modo de pulsos, y en otras captan los ultrasonidos reflejados por los tejidos y los remiten a una unidad de procesamiento del ecógrafo. Entonces, la unidad de procesamiento es el encargado de analizar y gestionar los datos obtenidos por el transductor, convertirlos en imágenes, grabarlas y reproducirlas en la pantalla, así como realizar todo tipo de mediciones y elaboración de los datos que nos ayudarán a obtener el diagnóstico. Y bueno, también está la pantalla, que es donde se va a visualizar, y es el visor en el que podemos observar las imágenes de la ecocardiografía para sacar conclusiones durante su realización.
Y bueno, dependiendo de la amplitud de la onda que se recibe en el transductor, la imagen ecográfica se va formando con distinta tonalidad según una escala de grises. Mientras es más brillante o ecogénico, cuanta más amplitud vuelve al transductor. Y bueno, entonces, al aportar imágenes del corazón en movimiento, el ecocardiograma nos da mucha información como el funcionamiento de las 4 válvulas del corazón, el grosor de las diferentes partes del cuerpo, como la pared de las aurículas, ventrículos o válvulas. El tamaño de cada una de las cavidades, como la dilatación auricular o ventricular, de la aorta, venas pulmonares y etc. Y características del pericardio, que es la lámina que rodea el corazón, para ver si hay líquido en la cavidad o derrame pericárdico o engrosamiento de dicha lámina, que puede llegar a limitar la función del corazón. Y bueno, el ecocardiograma es útil cuando se sospechan las siguientes enfermedades, que son las valvulopatías, que son enfermedades de las válvulas del corazón, y puede haber estenosis, que son las válvulas que no se abren lo suficiente, o insuficiencias, que son válvulas que no se cierran correctamente. Se puede auscultar un soplo cardíaco. Y en la insuficiencia cardíaca, la contracción puede ser insuficiente y no bombea sangre correctamente. En las miocardiopatías, las enfermedades son enfermedades del músculo cardíaco. En las arritmias, son fallos eléctricos en el corazón y permite ver las manifestaciones mecánicas de las arritmias. En la endocarditis, son infecciones de las válvulas cardíacas y se producen verrugas pegadas a las válvulas, entorpeciendo el flujo sanguíneo. Y también cardiopatías congénitas, que son malformaciones cardíacas que se pueden detectar alteraciones precozmente y ser candidatos a cirugía. Y otro equipo es el estetoscopio bioauricular o convencional, es el que comúnmente relacionamos cuando pensamos en un médico. Y este es un dispositivo acústico que amplifica los ruidos corporales para lograr su mejor percepción y los cuales auscultan principalmente el corazón. Está constituido por la pieza corporal o cabeza, que capta y amplifica los ruidos corporales de diferentes frecuencias, de 125 Hz a 3000 Hz. Y existen 2 tipos de cápsulas, que son la cápsula de campana, de forma cónica circular y con un arillo de plástico semirrígido en el borde exterior. Está la cápsula del diafragma o membrana, que es de metal, forma circular y sus dimensiones están relacionadas con la del diafragma, la cual es de plástico semirrígido. Tenemos la manguera, que usualmente es de PVC, debe tener diámetro de 4 milímetros de longitud y longitud de 50 centímetros a partir de la parte final de la llave. Están las ojivas o tubos auditivos, que deben tener roscas para asegurar el correcto ensamble de las olivas, el tubo flexible y el muelle. Y por último, las olivas, que es el material suave, ofreciendo sello hermético y por tanto una mejor transmisión acústica. Los ruidos respiratorios son de baja frecuencia, entre los 16 y 500 Hz. Los sonidos del corazón con frecuencias de 0.1 a 2000 Hz. Entonces, las campanas transmiten los sonidos de baja frecuencia. Es ideal para escuchar los pulmones. La membrana detecta las altas frecuencias y permite escuchar el corazón. Y bueno, para hacer estas detecciones se tienen 2 modos, que es el modo campana, que es para bajas frecuencias, que es apoyar sin presionar el estetoscopio sobre la piel del paciente. La membrana está sujeta por un contorno flexible, quedando suspendida en esta, permitiendo que la membrana pueda vibrar ampliamente y transmitir sonidos de la longitud de ondas largas, es decir, sonidos de baja frecuencia. Y modo membrana para altas frecuencias, que se presiona firmemente y al ejercer esta presión, la membrana se desplaza hacia adentro hasta tocar con un anillo interno. Este anillo restringe el movimiento de la membrana, bloqueando o atenuando las longitudes de onda más largas de los sonidos de baja frecuencia, permitiendo escuchar solamente las longitudes de ondas más cortas de los sonidos de alta frecuencia. Y bueno, normalmente hay 2 ruidos separados entre sí por 2 silencios. En algunas ocasiones hay un tercer ruido y menos frecuentemente un cuarto. Los ruidos del corazón se describen como un constante lup-dup, lup-dup. Y bueno, el primer ruido, R1, se relaciona con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es la mitral y tricúspide, al comienzo de la sístole. El segundo ruido, R2, se asocia al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole. El tercer ruido, R3, que se aprecia al comienzo de la diástole, y esto es más común en niños y adultos mayores. Y el cuarto ruido, R4, aparece justo antes de R1 y es siempre patológico. Entonces, se puede determinar si el sonido es anormal, si indica turbulencia, denominado soplo cardíaco.
y suele producir un ruido silbante, chirriante o áspero. Si existiera líquido en la capa más externa del corazón, se escucharía un ruido que conocemos como roce. Y también se pueden detectar las valvopatías o arritmias que expliqué anteriormente. Bueno, finalmente estudiaremos o veremos qué pasa con el laboratorio de electrofisiología, el cual es el área física donde se realizan los estudios electrofisiológicos. Entre estos procedimientos podemos tener el de ablación, que básicamente es cicatrización de la pared del corazón, justamente para tratar de curar algunas arritmias o tratar algunas arritmias. También para implantes de marcapasos, desfibriladores automáticos, Holter, entre otros. Y generalmente este laboratorio de electrofisiología debe de estar próximo al laboratorio de hemodinámica y como aquí está escrito, una zona con fácil comunicación con la sala de hospitalización cardiológica, con la unidad de cuidados críticos cardiológicos y los quirófanos de cirugía cardiovascular. Y bueno, aquí puse un ejemplo sobre algunos de los equipos que podemos encontrar en un laboratorio de electrofisiología, aunque también se puede encontrar en un laboratorio de cateterismo, que aquí les puse como ejemplo el Siemens Artis. Básicamente toda la familia Artis se puede utilizar para estos procedimientos. Y bueno, aquí le puse específicamente el Artis Feno. A ver, nada más una cuestión. El equipo de hemodinamia es el equipo que sirve de apoyo para la guía, como guía para llegar a la zona donde el equipo de electrofisiología tiene que hacer su función, ¿no? Entonces, esta es la herramienta para que puedan visualizar cómo llegar a la zona del corazón donde tienen que hacer ese procedimiento, por ejemplo, de ablación. Entonces, son dos equipos complementarios. El laboratorio de electrofisiología no es este equipo de angiografía, sino es la sala de angiografía más un equipo que es el de electrofisiología. ¿De acuerdo? Sí, sí, es que justamente como lo había encontrado como laboratorio de electrofisiología, pues Sí. se lo había puesto así, pero sí tiene más sentido lo que usted comentó. Ok. Sí, muchas gracias. Y la siguiente, por favor. Aquí está. Pues, Bueno, aquí, sí, aquí justamente el laboratorio de cateterismo, y aquí tenemos un ejemplo de, vamos a observar, aquí tenemos la mesa de exploraciones, la cual generalmente tiene que, bueno, la que debe de ser radiotransparente. También tenemos el equipo radiológico, los monitores de poligrafía y radioscopía, que es justamente los que se ven ahí en la imagen, los que nos van dando las señales. Y también se dan cuenta, bueno, ahí tienen la imagen o la representación con la cual el médico puede estar observando justamente las arterias y ver cómo, por dónde va exactamente, por dónde va el catéter. Y justamente los elementos auxiliares, que entre, bueno, estos elementos auxiliares necesitamos el desfibrilador en caso de que haya algún problema con el paciente. Los médicos y los enfermeros deben de estar pendientes para tratar de reanimar al paciente. También tenemos generadores de radiofrecuencia, otro instrumental, carro de paradas, etc. Y bueno, aquí otra cosa importante que es que algunos laboratorios están dotados con una mesa de exploraciones independiente del equipo de rayos X. Así que bueno, justamente es como lo que tenemos aquí en esta imagen, como usted comentaba, profesor, es el equipo. Es carro de paro, ¿eh? O sea, el nombre correcto es carro de paro. Ah, ok, perfecto. Entonces para cambiarle también eso. Sí, es carro de paro o carro de emergencia, en donde está el equipo, o sea, está el carro con todos los medicamentos, accesorios, etcétera, y además el desfibrilador. O sea, eso es lo que incluye el carro de emergencia o carro de paro, ¿ok? Ok, perfecto. Sí, muchas gracias, Muy profesora. No, y esto sería todo por nuestra parte. Bien. Bueno, pues sí, vamos a ver el lunes algunos puntos que me interesa que puedan ustedes quedar claros, ¿no? En cuanto a características de los equipos, sobre todo del electrocardiógrafo. Ay, no quiere. En relación con lo que ustedes ya han revisado de la fisiología, ¿no? Entonces, con eso vamos a empezar el lunes y vamos a continuar con las presentaciones, lo del aparato respiratorio, lo de endoscopía, lo del laboratorio, ¿de acuerdo? Sí, está bien, profesora. ¿Está bien? De acuerdo, Muy bien. profesor. Bueno, entonces, que tengan buen fin de semana. Me voy porque me tengo que conectar al otro curso, ¿sí?
Sí, profe. Ahora yo, Gracias. yo voy a Hasta luego, tomar profesora. clase y voy a presentar tarea. Mucha suerte, Que le vaya Éxito. bien. Dale, pues, Hasta luego. gracias. Gracias, bye. Sí, Bueno, profesora, buenas noches. ¿qué pasó? Rápidamente, solo era para Sí. saber si podría enviarle la presentación que tiene mi equipo de aparato Para respiratorio. revisarlo. Sí, cómo Sí, no, y que mándenmelo. nos diga cuáles son nuestros errores, Ok. los puntos Ujú. fuertes y débiles.